tentativa y vamos a hacer un repaso general, ¿tá?, de todo lo que han visto en la clase magistral que dio el titular el día lunes. ¿Ok? Bien. Primero, donde opera la tentativa, podríamos decir que en el, y acá comienzan las acotaciones, ¿no?, en el delito doloso, podríamos decir o podríamos ponernos de acuerdo que no solo se pena la conducta que se llega a realizar en completo, totalmente, y que produce el resultado típico. No solo se pena esa situación, sino que la ley prevé también, y aquí ya nos plantearíamos como una definición, la tentativa es un dispositivo amplificador de la tipicidad. Por consiguiente, a partir del artículo 42, el Código Penal prevé la represión, la punición o la represión de la tentativa, teniendo en cuenta cuando la conducta no ha llegado a realizarse en su totalidad, o podríamos decirlo de otra manera, no se ha consumado. Para esto, y para hacer una redefinición en particular respecto de la tentativa, nosotros tendríamos que tener algún viso de aproximación de cómo se inicia, o sea, cronológicamente podríamos hablar, cómo se inicia lo que comúnmente se denomina el iter criminis. ¿Está? Bien, entonces podríamos decir que el iter criminis comienza con la idea de la comisión de un delito en cabeza del sujeto activo, que esto podríamos sintetizarlo, que esto podríamos denominarlo, es la concepción, idea criminal, como quieran ustedes lograrlo, la decisión, después pasa por otro paso que es la preparación, la ejecución, la consumación y el agotamiento. ¿Está? Esto es lo que comúnmente ustedes van a observar que se denomina iter criminis. Pero, y aquí viene, debemos tener en cuenta que no todo el iter criminis, así nos vemos, que no todo el iter criminis puede ser penado. ¿Por qué? Porque se imaginan que si nosotros empezáramos a reprimir desde la concepción o desde la decisión, vulneraríamos los derechos básicos que trata de resguardar nuestra Constitución. Por eso, nos animamos a decir que la tentativa es una forma de ampliación de la tipicidad. ¿Por qué? Porque reprime un hecho antes de la comisión o antes de que se haya producido el resultado típico. Pero para que se dé estas circunstancias, o se dé esta situación, deben darse determinadas circunstancias o determinados requisitos. Si ustedes leyeran, es lo que le pediría en clase, pero lo voy a hacer como hago siempre, así me quedo tranquilo, la primera lectura, y les queda grabada. El artículo 42 comienza diciendo: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas establecidas en el artículo 44. Esto nos marca un ámbito de acotamiento a partir del cual este dispositivo amplificador de la tipicidad entra en juego. Siempre y cuando la tentativa va a ser punible siempre y cuando exista comienzo de ejecución. Sin perjuicio, o haciendo una salvedad, de que en la parte especial el Código Penal reprima como delitos específicos conductas que pueden tomarse como actos preparatorios.
el ejemplo clásico que tiene la manualística es el delito de asociación ilícita. Está bien, es un acto preparatorio de la comisión de algún tipo de delitos que esta asociación vaya a cometer. ¿Está? O, a ver, asociación ilícita 210. O, por ejemplo, la conspiración para cometer traición, la del 216. Bien. ¿Vamos bien? Ok. Desde el punto de vista de la naturaleza, y yo... Están grabando, bueno. Sí, pero siempre digo lo mismo, está bien, no importa, me la voy a bancar. A ver, para mí las naturalezas jurídicas son falacias dogmáticas. Si esto lo llegan a decir en derecho privado, en alguno de los civiles, le van a decir muchas gracias, hasta luego, su examen se terminó. Pero desde mi punto de vista, al menos en el derecho penal, las naturalezas jurídicas son falacias dogmáticas. Pero si buscáramos o tratáramos de buscarle alguna naturaleza a la tentativa, digamos que hay dos posiciones o dos posturas. Una que considera la tentativa un delito independiente, pretende que la tentativa es un tipo independiente, por ejemplo, y citan algunos, el tipo penal del artículo 277, que es el delito de encubrimiento. O es un delito incompleto. Entendiendo en que en la tentativa no se dan todos los caracteres típicos porque la conducta se detiene en una etapa ejecutiva y además porque no se produce el resultado. A la vista de la posición que hemos establecido como la tentativa es un dispositivo amplificador de la tipicidad y lo normado específicamente en el artículo 42, va de suyo que la naturaleza que se corresponde con este tipo de definición es que consideramos que la tentativa, en realidad, o sea, la naturaleza de la tentativa es la de ser un delito incompleto. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Otra de las situaciones que ustedes deben tener en cuenta a los fines de tener alguna concepción acabada de esta situación en particular es cuál es el fundamento, por qué se reprime la tentativa. Si alguien quiere participar, sería interesante. En este caso, ¿qué sería? Por un, por un ilícito de que se comprueba, se comprueba de que de que hubo posibilidad de un ilícito, pero no se cometió por una diferente situación. No, hay que ser más preciso. Fíjate lo que te dice el 42. Pone en el libro el bien jurídico. Ay, qué lindo. Bueno, ahí ya... Porque hay una intención y no se termina de ejecutar por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto. Si fuera porque hay intención, tomamos en cuenta pura y exclusivamente la voluntad. Exacto. Y no es esa seriedad. ¿Alguien habló de bien jurídico? Connie, ¿no? Me pareció haberlo escuchado. Sí. Tiene en cuenta dos cosas. El fundamento del reproche que establece la tentativa tiene dos, podríamos decir, dos fundamentos en particular. El primero es que el primero que obedece es alguien que no puedo recordar quién habló, que me hablaba de subjetividad. Es que en la tentativa hay dolo. ¿Está? Y todos sabemos que nosotros entendemos al dolo como el querer y conocer la realización del tipo objetivo. O sea, que hay un elemento cognitivo y otro elemento volitivo. ¿Está? En la tentativa hay dolo. ¿Se acuerda que empezamos hablando que en los delitos dolosos esta situación es un dispositivo amplificador de la tipicidad? Primera situación. En la misma hay dolo. Y segunda, esa exteriorización del dolo a través de estos actos ejecutivos, hay una manifestación que pone en juego, o podríamos decir, que implica, lógica y necesariamente, una afectación
a un bien jurídico, como bien decía Connie. ¿Está? Hay una, si se quiere, lo podemos decir de otra manera, en realidad lo que podemos decir es que hay una puesta en peligro del bien jurídico. ¿Y cómo se manifiesta esa puesta en peligro del bien jurídico? Acá yo les tendría que preguntar, y esto tómenlo como una salvedad, ¿cuál es el concepto de bien jurídico que tienen ustedes o que manejan? ¿Están todos? ¿Ya son todos? La relación de disponibilidad. Exactamente. Bien. Muy bien, bien, Connie, ¿eh? Perfecto. Esa situación o esa afectación se halla en que al titular del bien jurídico se lo perturba. ¿Cómo se manifiesta esa perturbación? Se manifiesta esa perturbación en esa relación de disponibilidad que tiene un sujeto con el objeto. A ver, si quieren decirlo de otra forma, para buscar una ejemplificación, podríamos tener en cuenta que se manifiesta a través de esa sensación de inseguridad que se produce o se manifiesta a través, en persona del sujeto pasivo. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ver, ¿cómo es la estructura del delito tentado? Y vamos a utilizar para establecer la estructura lo que específicamente dice el artículo 42, que Ariel ahí lo tenía a mano. El que con el fin de cometer un delito determinado. Un punto ya a tener en cuenta. Me dice, y si quieren aquellos, Alicia que siempre la veo que anota y anota y anota. Está perfecto. No hay motivo para excluir, cuando yo hablo de que el fundamento es que hay dolo y que además hay una perturbación en esa relación de disponibilidad respecto del bien jurídico, aquí debo decir que no hay razón para excluir de la tentativa al dolo eventual. Se los pueden llegar a preguntar. Préstenle atención. Si se satisface la tentativa nada más a través del dolo directo de primero o segundo grado. No, de primero o segundo grado y también del dolo eventual. ¿Está? Bien. Y otra cosa más, en ese orden de ideas, podríamos decir que el dolo en la tentativa es el mismo dolo que en el delito consumado. ¿Bien? Es querer, por ejemplo, es querer el resultado muerte es el mismo que si haya causado, querer el resultado muerte de una persona es el mismo si la bala o la forma en que quiso darle fin a la vida de esta persona, se ha producido o no se ha producido. No le cierra para nada a Ariel, pero veo su cara. Ya vamos a llegar a los ejemplos. No, está bien. Yo lo veo como, o sea, sería la decisión de cometer un delito. Exactamente. O sea, la decisión de querer cometer un delito, comenzar a ejecutar ese delito. Bueno, ahora voy a después... entrar. ¿A partir de cuándo? Dos preguntas que se tienen que responder y que se las pueden llegar a hacer así concretamente. Límite temporal de la tentativa. ¿Está? O si se quiere... No, está bien, límite temporal de la tentativa. Perfecto. Bien, si nosotros decimos el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por una causa ajena a su libertad, el límite temporal de la tentativa va a ser la consumación. Puede existir tentativa en tanto y en cuanto el delito no se haya consumado. Una vez consumado el delito, mal puede haber tentativa, porque el mismo ha logrado el resultado. Si se logró el resultado querido, no puedo. Por consiguiente, podríamos ponernos de acuerdo en que la consumación termina con toda posibilidad de tentativa. ¿Bien? Ahora, ustedes más de uno me tendría que hacer, ustedes tienen el conocimiento más fresco que lo puedo tener yo, me podrían decir, no, pero espere, guarda. Teniendo en cuenta la clasificación de delitos, hay situaciones en las cuales
el delito, por ejemplo, comienza y termina con el mismo desprendimiento de una acción, por ejemplo, en los delitos instantáneos, pero hay otra clase de delitos en los cuales el estado consumativo permanece en el tiempo, que son los comúnmente denominados delitos permanentes. Ejemplo, el tipo penal de la privación ilegal de la libertad, que ya creo que lo utilizamos en otra clase. En el delito instantáneo, podríamos decir que el momento consumativo se agota de forma instantánea. Temporoespacialmente casi no hay diferenciación. Ahora, en el delito permanente, el estado consumativo es el que permanece. ¿Hasta cuándo permanece? ¿De forma indefinida? No. De forma indefinida no permanece. El delito permanente permanece en estado consumativo hasta que se agota el tipo penal. Ejemplo, en la privación ilegal de la libertad, el delito se consuma ¿cuándo? Cuando se priva a una persona de la libertad locomotiva. ¿Bien? Bien. El estado de privación ilegal de la libertad hace que el delito, ¿no?, permanezca en el tiempo en estado consumativo. ¿Cuándo se va a agotar el delito? Se va a agotar el delito en el momento en que esta persona recupere su libertad locomotiva. Bien, pero hay que responder algo que bien nos señaló Ariel, ¿a partir de cuándo es punible la tentativa? Ya lo dijimos, cuando comienzan los actos ejecutivos, ¿no es cierto? Les hago una pregunta. ¿Cómo hago yo para distinguir un acto ejecutivo de un acto preparatorio? Y la pregunta implica cierto grado de preocupación y tenemos que responderla de forma asertiva, toda vez que con lo que empezamos a decir, los actos preparatorios no son punibles. Y empieza el reproche de la tentativa ¿a partir de qué? A partir de que comienzan los actos ejecutivos. Aquí ustedes, aquellos que participaron de la clase magistral del doctor Ricker el lunes, lo deben haber visto, lo vieron acabadamente. Estoy abierto a posibilidades si quieren que lo pase por alto o hablemos al menos algunas palabras, porque ustedes habrán observado que hay varias teorías que tratan de explicar esta diferenciación entre acto ejecutivo de acto preparatorio y se tienen en cuenta al momento del parcial, porque tienen una lógica secuencial que ustedes deben tener en cuenta. Bien, si me lo dicen por el chat. No lo pase por alto. ¿Lo paso por alto? Ah, ok, no. No, bien. no. Está bien, 3 se animaron. Digamos que tenemos distintos, a los fines de tratar de establecer cuando nos encontramos ante un acto ejecutivo de un acto preparatorio, dije que había distintas teorías. Tenemos desde teorías negativas, teorías subjetivas, teorías objetivas. Esa sería el devenir. Las primeras son las más sencillas, que es la teoría negativa. No encuentra, en realidad, dice que es imposible poder determinar cuando nos encontramos ante un acto ejecutivo de un acto preparatorio. Dice que la ley no debería distinguir entre un acto ejecutivo y un acto preparatorio, y debería todos los actos punirlos de la misma manera. A ver,
no resiste análisis, toda vez que el artículo 42 establece un reproche diferencial para el acto tentado. ¿Está? O sea, no resiste análisis la teoría negativa. Específicamente hay una norma que prevé la situación. El criterio subjetivo dice que cualquier acto que ponga en marcha un plan criminal en realidad manifiesta la voluntad del sujeto activo. Por consiguiente, debe ser reprochado en su integridad. Va de suyo que la norma que establece el 42 establece una diferenciación, se le puede ver. Y aquí se deja de lado, por consiguiente, la teoría negativa y se deja de lado, los criterios negativos o teorías negativas y el criterio subjetivo, y se echa mano de los criterios, comienzan a dar entrada a los criterios objetivos, o sea, criterios que tienen que ver con algún grado de normatividad y algún grado de expresión en la realidad. El primer criterio, el criterio objetivo, habla de actos unívocos y actos equívocos. Y establece, cuando los actos externos que despliega el sujeto activo son inequívocos, no hay duda, no pueden considerarse, o sea, esos actos no pueden considerarse de otra manera que aquellos destinados a la consumación del delito. Y aquí comienzan los problemas. Desde un observador tercero e imparcial, serán actos de tentativa o actos ejecutivos. Y, contrario sensu, si esos actos son equívocos a la mirada de un tercer observador imparcial, no van a ser actos ejecutivos y serán actos preparatorios no punibles. Dicha de esta manera, pareciera ser que esta teoría establece en realidad un criterio meramente procesal o de prueba. Vamos a tener que tratar de determinar y establecer si a criterio de un tercero imparcial esta persona ha realizado actos equívocos o inequívocos. ¿Bien? Debido a esta insubsistencia que tiene esta teoría objetiva, comienzan a buscar algún tipo de recorte normativo, ¿no?, que trate de precisar más la concepción. Y en ayuda de esta teoría viene lo que comúnmente se denomina teoría formal objetiva. ¿Está? La teoría formal objetiva pretende establecer esa diferencia entre acto ejecutivo de acto preparatorio, a partir de lo que ustedes ya lo deben haber escuchado, que es el núcleo del tipo. La mayor de las veces se establece que el núcleo del tipo es lo que comúnmente podríamos denominar el verbo típico. Entonces, a partir de ese núcleo del tipo, es cuando, si la acción tiende a la realización de ese núcleo del tipo, es un acto ejecutivo. Es un acto que da comienzo a la ejecución. ¿Se entiende? Bien. A ver, carece de, no tendría un supuesto normativo específico, toda vez que, ¿cómo hago yo para determinar que una persona no comenzó aplicando a rajatabla, que no comenzó a matar a otro cuando fue a la armería y compró el arma? No me da una especificidad concreta para determinar cuándo un acto es ejecutivo de un acto preparatorio. Entonces, en ayuda de esa situación en particular y esa crítica que se le realiza, viene a mano lo que
se denomina la teoría material objetiva. La material objetiva pone en juego una situación más a la anterior. Quiere decir que el acto para considerarse ejecutivo tiene que ser un acto que tenga como epicentro el núcleo del tipo y además ponga en peligro el bien jurídico. O sea, necesita que las acciones realizadas tengan un estadio superior. Tampoco es muy sencillo, como podrán observar ustedes, poder establecer, o que me sirva como a rajatabla, como parangón, para yo poder determinar cuándo un acto es ejecutivo de un acto preparatorio. Vuelvo a insistir, toda vez que es interesante, es importante esta situación, para poder despejar, a ver a partir de cuándo le puedo o no direccionar un reproche por lo que ha realizado. ¿Está? Bien. Por último, y es la que se adopta y se tiene en cuenta, es el criterio individual. Para el criterio objetivo individual, siempre se tiene que tomar en cuenta a los fines de determinar si un acto es preparatorio o un acto es ejecutivo, ya que están anotando, es el plan concreto del autor. No hay posibilidad de separación entre acto de ejecución y acto de preparación si no se tiene en cuenta cuál ha sido el plan concreto previamente establecido por el autor. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vieron la problemática de las teorías respecto de la teoría del delito, hablamos de teorías causalistas, teorías finalistas y teorías funcionalistas? Y dentro del finalismo habíamos dicho que el representante más importante que ha tenido el finalismo ha sido Hans Welzel. Bueno, pues Welzel es el que ha postulado este criterio objetivo individual y establece, más o menos, queriéndome acordar, es que la tentativa comienza con la actividad, dice, que despliega el autor según, y aquí viene, según su plan delictivo y que se aproxima de forma inmediata y concreta a la materialización de ese plan delictivo. ¿Está? Quiere decir que para yo poder determinar cuándo me encuentro en un acto ejecutivo y no en un acto preparatorio, no solo voy a tener que tener en cuenta que ha comenzado a realizar la conducta descrita como prohibida en el verbo típico y ha empezado a poner en peligro el bien jurídico, sino también, y juega papel preponderante y determinante, cuál ha sido su plan. Porque al ponerlo en marcha ese plan y comenzar a exteriorizarlo y dar estas características, recién ahí nos encontramos ante la realización de actos ejecutivos tendientes a la consumación o a dar vida al resultado. ¿Bien? Sigamos. Y aquí yo tendría que comenzar, ¿qué es lo que comenzar a hablar? Podríamos hablar de, ¿hay distintas clases de tentativa? Sí, hay distintas clases de tentativa. Y ahí encontramos las tentativas acabadas y tentativa inacabada, que juega un rol preponderante cuando vayamos a hablar un poquito más adelante, cuando hablemos de desistimiento. ¿Está? Bien, la tentativa acabada es, podríamos decir, aquella en la cual el sujeto activo realiza la totalidad de la conducta típica, pero aún no se ha producido o ocasionado el resultado. ¿Se entiende? Ha puesto en marcha el curso causal y ha terminado
de darle vida a ese curso causal, restando únicamente la producción del resultado. Se me fue Ariel, o sea que puedo prescindir de los ejemplos. Pero, por ejemplo, el ejemplo típico es: yo fabrico una bomba en mi casa, quiero destruir la universidad, la Facultad de Derecho, entonces voy y la fabrico en mi casa, la coloco en donde fuese, en la facultad, la coloco en la Facultad de Derecho y la pongo para que explote a determinada hora y me voy. ¿Está? O sea, restando que se produzca o ocasione el resultado. O sea, yo he puesto en marcha, realizo la totalidad de la conducta típica, lo único que no se ha producido por ahora es el resultado. ¿Bien? Bien. En cambio, esa es la tentativa acabada. En la tentativa inacabada es la que tiene lugar cuando el sujeto interrumpe la realización de la conducta típica. Siguiendo con esta lógica de los ejemplos, podríamos decir que en la tentativa inacabada una persona quiere matar a otra mediante lesiones de golpes de puño y lo golpea 2 o 3 veces y interrumpe el curso causal. Deja de golpearlo. ¿Está? Esa es la tentativa inacabada. La otra pregunta que se podrían formular ustedes y que se deberían haber preguntado con todo esto de lo que venimos hablando es de si es posible que exista tentativa en la omisión. ¿A ustedes qué les parece? Alicia me dice que sí. Porque vamos, en los delitos de comisión es fácil plantearse. El que con el fin de, es más bien, el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma. Los delitos de comisión, va de suyo que nos es más fácil. Ahora, la pregunta es, en la omisión, que es la no realización de la conducta debida, ¿puede haber tentativa? Sí. Sí. Y si yo sé que mi omisión va a generar una modificación del... No sé en cómo realidad, el acto ejecutivo se manifiesta en la omisión ante el retardo de realización de la conducta debida. Claro. El retardo de la realización de la conducta debida es una manifestación que realiza el sujeto activo para que se produzca el resultado. Pero lo importante es que yo sé que las consecuencias que trae mi omisión o mi retardo. Obvio, sí, seguro. Pero podríamos decir que hay tentativa cuando la demora en el... A ver, ¿qué es la omisión? La sociedad requiere que una persona actúe de una manera determinada a los fines de salvar la producción de un resultado lesivo, ¿no es cierto? Esa sería, digamos, la concepción en cuanto a una concepción grosera o genérica de la omisión. Ahora bien, podríamos decir que la tentativa comienza en la omisión a partir de que uno demora deliberadamente en intervenir con este fin salvador. ¿Para qué? ¿A los fines de qué? A los fines de aumentar ese peligro. ¿Bien? Ustedes van a observar en el artículo 44 que específicamente nos habla de la tentativa inidónea. Que nos quede claro que va a existir tentativa inidónea cuando los medios empleados para realizar una conducta son notoriamente inidóneos para causar el resultado. En una época se decía que hay tentativa inidónea cuando una persona quiere matar a otra dándole en vez de veneno azúcar.
el ejemplo no sería muy feliz, porque si yo sé que esta persona sufre alguna problemática de hipoglucemia, y si le brindo en vez de veneno, azúcar, para él específicamente vendría siendo veneno. Pero que nos quede claro que el concepto de tentativa inidonia tiene que ver con que los medios de los cuales yo me sirvo, o el curso causal que emprendo, son mediante medios que son efectiva y específicamente inidóneos. Así como tratamos de ver el fundamento de la punición de la tentativa, en respecto de la tentativa inidónea, no es otro mismo que el mismo fundamento de la tentativa en general. Y se puede dar esta tentativa inidónea por ausencia de tipicidad objetiva, ¿no? Cuando hablamos de tentativa aparente, también por una acción que observada anterior, o ex ante, y por cualquier tercero imparcial, es por sí inidóneo. Y ahí hablamos de delito imposible. Querer, por ejemplo, efectuar un daño contra la propiedad arrojándole agua. Bien, vamos al desistimiento, que esa es otra de las cosas que tenía que hablarles hoy con ustedes y que es bastante interesante y siempre es materia de examinación. Dice, podría verse o podría darse la situación, o se da en realidad la situación de desistimiento cuando la persona no consuma el delito propuesto por propia voluntad. Ahí se da, o específicamente se establece, la tentativa. Cuando dice, el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por un acto ajeno. Ahora, cuando por propia voluntad, que tiene que tener determinadas características y requisitos, una persona desiste de la comisión, tiene como beneficio, no serán punibles. Aquí tengo que hacer, y aquí es, entre ustedes y nosotros, comienza algún grado de proximidad y disociación. Zaffaroni entiende que el desistimiento es una causa de atipicidad. Y préstenle mucha atención a esta situación en particular, porque si yo entiendo que el desistimiento es una causa de atipicidad, tiene determinadas circunstancias, por ejemplo, que lo vamos a ver la clase que viene cuando hablemos de autoría, para, por ejemplo, los partícipes. Ahora, si yo entiendo que el fundamento del desistimiento voluntario no es una situación de atipicidad, sino que es una causa en realidad de exclusión del reproche de manera individual, también tiene otro fundamento. Para Zaffaroni, que les quede claro que el desistimiento es una causa que excluye la tipicidad. Que también, ¿no? Zaffaroni entiende que esta situación no debe tenerse, o sea, él sostiene que el desistimiento voluntario es una causa de atipicidad, no ya en lo que expresamente establece el artículo 43 cuando menciona que el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. No, él dice, perdón, si una persona voluntariamente desiste de un delito, primero, si el fundamento de la tentativa es, en primer grado, que hay dolo, si para que exista dolo es querer y conocer, ¿no? La realización del tipo objetivo. Si yo voluntariamente no quiero la realización del tipo objetivo, en realidad lo que hay es una causa que excluye la tipicidad de mi conducta y, por ejemplo, cuando haya algún grado de
participación o situación de coautoría, esta causa de atipicidad beneficiaría a todos los partícipes y o coautores. Ahora, si hay como otro, cito por ejemplo, Esteban Righi en su Manual de Derecho Penal parte general, entiende que el desistimiento es en realidad una causa de exclusión de la pena. Si hablando de otra forma, es una gracia, ¿no? Por eso tiene un fundamento premial, o sea, se premia a aquella persona que desiste voluntariamente de la realización de un delito específico. Y esa renuncia merece un premio. Ahora bien, que quede claro que el desistimiento voluntario no es, bueno, no lo hago, o porque el desistimiento debe ser personal, voluntario, definitivo y no provocado. Ni darse tampoco por imposibilidad de conseguir el resultado. A ver, se me fue el señor de los ejemplos. Si yo intento sustraer un objeto que se encuentra dentro de un auto, fuerzo la cerradura y comienzan a sonar las alarmas, ahí no, entonces me arrepiento y me retiro. No, mirá, discúlpame, tu desistimiento no es voluntario, tu desistimiento está afectado por una situación que vos no pudiste consumar el del tipo penal por una causa ajena a tu voluntad. O cuando el delito se ha tornado imposible. No es que vos desistas, en realidad, ahí en esa situación, el delito se ha tornado imposible. Podríamos decirlo de otra manera. La tentativa de delito puede desistirse mientras, objetivamente, no exista para el autor una imposibilidad de consumación. Si hay imposibilidad de consumación, no hay posibilidad de desistimiento. Porque en ese caso el tipo penal no se consuma. ¿Por qué? Porque hay imposibilidad de consumación, no porque el sujeto voluntario de forma definitiva haya decidido no seguir. Ahora bien, vieron que empezamos hablando. ¿Cómo vamos con el tiempo, Juliana? No te estaría escuchando. Perdón, son 7:20. Ah, bien. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Bárbaro. Vieron que yo hablé de clases de tentativa y hablé de esta diferenciación entre tentativa acabada e inacabada. Bien. Ahora fíjense, si yo cuando estoy hablando del desistimiento, va a ser diferente el desistimiento teniendo en cuenta estas clases de tentativa. No va a ser lo mismo desistir ante una tentativa acabada que ante una tentativa inacabada. ¿Está? El desistimiento en la tentativa inacabada, teniendo en cuenta esta consideración objetiva individual, definición de acto ejecutivo, se materializa cuando el sujeto, de forma voluntaria y definitiva, interrumpe la acción ejecutiva o interrumpe el curso causal que se ha preestablecido y que él mismo impide la consumación del resultado que previamente se había determinado para realizar. Habíamos hablado de una persona que decide matar a otra a golpes de puño y voluntariamente, no, ¿sabes qué? No vale la pena. O sea que podríamos decirlo de forma genérica que en la tentativa inacabada
La interrupción del curso causal de forma voluntaria y definitiva por parte del sujeto activo puede ser tomada como, como un desistimiento. Ahora bien, en la tentativa acabada no puede ser conceptualizada de la misma manera. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en la tentativa acabada lo que existía es que el sujeto activo había terminado de realizar todos los actos tendientes a que se produjera el resultado, y lo único que faltaba era que él mismo se produjera, ¿no es cierto? Por consiguiente, el desistimiento en esta situación tiene que ser materialmente diferente. Algunos hablan de que tiene que ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Él tiene que realizar una actividad tendiente a que el resultado no se produzca. ¿Está? Hablándolo de otra forma, requiere por parte del sujeto activo de actividades tendientes a la evitación de que el resultado se produzca. Por ejemplo, dijera Ariel, el poner una bomba y avisar que hay una bomba. Sí, yo le requeriría algo más. Yo requeriría una conducta un poco más proactiva. Realizar toda una actividad tendiente a la evitación que la bomba estalle. Claro, llamar. Por ahí no me contentaría con, habría que ver en el caso específico cómo redactamos el caso. Pero en principio, lo que quede claro, a mí mucho no me gusta explicar la situación con un ejemplo, sé que sirve muchísimo desde el punto de vista pedagógico, pero no cualquier, le aviso a un amigo, che, ¿sabés qué? Me parece que puse una bomba y va a explotar. No, pará. Explícamelo bien y tratá de hacer una conducta proactiva, tratando de evitar la producción del resultado. Bien. ¿Qué pasa en esas situaciones de que comúnmente la doctrina denomina tentativas calificadas? Cuando mediante el curso de una actividad tendiente a la realización de un delito determinado, voy cometiendo delitos intermedios. Eso se denomina tentativa calificada. Ejemplo, yo para matar a una persona ingreso a un domicilio que no es el mismo, rompo la puerta, ¿no? Y cuando le voy, tengo el arma en la mano, le apunto, y cuando voy a disparar, me arrepiento, no sé, qué sé yo. Me ilumina a alguien, no, ¿sabes qué? Me voy, no. Mi estadía en una situación privada de libertad no es para mí, me doy media vuelta y me voy. Pregunta. Después, respecto del delito de homicidio que yo iba a realizar, no hay dudas de que desistí voluntariamente, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con esta acción de que yo ingresé a una casa, pateé una puerta, la rompí y demás? O sea, está bien, yo voy a desistir, o sea, me va a implicar, depende de lo que quiera, va a ser atípica mi conducta de homicidio o tentativa de homicidio, pero sí va a quedar totalmente establecido el reproche, ya sea por la rotura de la puerta y el ingreso a un domicilio el cual no es el mío. ¿Está? ¿Se entiende? Y por último, así ya los dejo para que puedan realizar la tarea, ya habíamos hablado específicamente de que existía la tentativa en la omisión, ¿no es cierto? Habíamos dicho que toda conducta que retarde el evitamiento de la producción es una situación sostenible mediante
la tentativa en el tipo penal homicidio. Que nos quede claro que se puede dar tanto en la omisión propia con la omisión impropia. ¿Mm? ¿Existe tentativa entonces con el primer, para decirlo de otra manera y con esto, si les queda alguna duda podemos hablar de lo que quieran? ¿Existe tentativa a partir de el primer, en otras palabras, va a existir tentativa en el tipo homicidio a partir de la realización de cualquier acto que no sea, o a partir de cualquier acto que sea distinto al debido? A partir de ahí comienzan los actos ejecutivos en la omisión. También puede darse en la omisión, hablando de tentativa acabada y tentativa inacabada. ¿Mm? Y por último, me voy acordando de cosas que quiero que tengan en cuenta respecto de la tentativa. Respecto de esto último que hablamos de la tentativa en el delito doloso de comisión, respecto del desistimiento, aquí también es totalmente posible, existe la posibilidad de que exista desistimiento en la omisión, debiendo tratarse, tanto en la tentativa acabada como en la tentativa inacabada, debe realizar cualquier tipo de conducta que tienda a la evitación del resultado lesivo. ¿Está? ¿Estamos? ¿Alguno quiere alguna duda?